llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. Un mundo donde la percepción humana está restringida por filtros mentales y estructuras mentales. Con adicionadas, la figura de Jacobo Greenberg se alza como un explorador intrépido de la conciencia y la realidad. Inspirado por filosofías ancestrales y la física cuántica, Greenberg desafía las normas científicas para exponer una verdad fundamental: la naturaleza distorsionada de nuestra percepción y el potencial humano para acceder a niveles más profundos de conciencia. Jacobo Greenberg, un destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, dedicó su vida a explorar las conexiones entre la neurociencia, la psicología y las prácticas chamánicas. Influenciado por figuras prominentes como Carl Jung, Greenberg adoptó una crítica hacia el mito científico, argumentando que nuestras percepciones están condicionadas por estructuras mentales que alteran la realidad. Este enfoque interdisciplinario marcó el inicio de su búsqueda para liberar la mente de estas limitaciones y explorar la conciencia humana en su forma más pura. Jacobo, profundamente intrigado por la percepción y la mente, un día leía los periódicos cuando notó que un nombre se repetía constantemente: Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Pachita era una chamana famosa por sus supuestas curaciones milagrosas. Aunque inicialmente escéptico, Jacobo no pudo resistir la curiosidad científica y decidió investigar más sobre ella. Con esa intención, empacó una mochila con ropa para 3 días y se embarcó en una búsqueda que cambiaría su vida y sus investigaciones para siempre. Al llegar, escuchó una voz profunda proveniente de la casa de Pachita. «Jacobo, apúrate. Te estaba esperando». Jacobo quedó desconcertado. ¿Cómo era posible? No había avisado a nadie que iría. Cuando conoció a Pachita, se sorprendió aún más: no encontró evidencia de fraude. En cambio, se topó con una persona que, sin conocimientos médicos ni instrumentos quirúrgicos, realizaba curaciones, trasplantes de órganos e incluso operaciones cardíacas. Usaba únicamente sus manos y un cuchillo de campo para cerrar heridas que cicatrizaban al instante al pasar sus manos sobre ellas. Jacobo aseguró haber visto a Pachita extraer órganos enfermos y materializar órganos sanos en sus manos, que luego colocaba en los cuerpos de los pacientes. Impactado, todo lo que sabía y creía sobre la mente y la realidad se tambaleó. No quería solo entender lo que hacía Pachita, quería, además, sustentar estos fenómenos científicamente. Así comenzó un estudio exhaustivo de su mente. Para Greenberg, la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Lo que planeaba ser una visita de 3 días se convirtió en 2 años de investigación. Jacobo buscaba que lo que hacía Pachita pudiera replicarse y documentarse en diversos contextos. Sus investigaciones lo llevaron a creer que nuestra mente juega un papel activo en la creación del mundo que percibimos, una idea similar a los hallazgos de la física cuántica, como el experimento de la doble rendija, donde las partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si son observadas o no. Esto sugiere que el observador no es solo un testigo, sino un participante activo en lo que observa. El trabajo de Greenberg con la curandera lo llevó a pensar que ella lograba la sanación de sus pacientes a través de la mente. Basado en esto, desarrolló su teoría más ambiciosa, la teoría sinérgica.
Estas tradiciones enseñan que la realidad es más compleja y fluida de lo que captamos superficialmente, inspirando a Greenberg a considerar cómo estas perspectivas podían enriquecer su comprensión de la latice. Una red energética subyacente a toda la realidad, de la que hablaremos más adelante. Esta conexión entre la física cuántica y las prácticas espirituales antiguas proporcionó a Greenberg herramientas para explorar la interrelación entre la mente humana y el universo. En su intento por comprender estas limitaciones, sugirió la existencia de una latice, una red energética que subyace a toda la realidad que percibimos. Según Greenberg, esta red energética conecta y organiza todo lo que existe en el universo. Desde su punto de vista, la latice no es solo una estructura física, sino más bien una red o malla de interconexión energética e informativa que sostiene y da forma a la realidad tal como la percibimos. Inspirado por los principios de la mecánica cuántica y las filosofías místicas orientales, Greenberg propuso que nuestra percepción limitada de la realidad se debe a cómo nuestra mente interpreta y filtra la información a través de esta red. Los objetos, colores, formas y texturas son, según él, el resultado de este filtro mental. Para Greenberg, liberar la mente de estas restricciones cognitivas es clave para acceder a una comprensión más auténtica y directa de la realidad. Esto implica no solo superar las ilusiones perceptivas, sino también abrirse a estados de conciencia expandidos, donde podamos sintonizar directamente con la latice y percibir la verdad fundamental detrás de las apariencias superficiales. El científico llegó a la conclusión de que, si experimentamos la realidad de acuerdo con las limitaciones de nuestra conciencia, es probable que existan personas con un nivel de conciencia mucho más elevado. Estas personas no solo podrían percibir esta estructura subyacente de la realidad, sino también influir activamente en ella. Según Greenberg, las habilidades de Pachita y otros fenómenos o figuras milagrosas en la historia, como Buda y Jesucristo, podrían explicarse porque estas personas habrían alcanzado un nivel de conciencia superior. Esto les permitiría no solo percibir la red subyacente en la realidad, sino también interactuar y moldearla activamente. La teoría sinérgica de Greenberg sugiere que existe una red energética fundamental llamada latice que organiza y conecta toda la realidad. Según esta teoría, la conciencia humana interactúa con esta red, filtrando e interpretando la información para crear nuestras experiencias subjetivas. En esta perspectiva, la mente no solo observa la realidad, sino que también la construye activamente a partir de la información esencial contenida en la latice. Además, la teoría sinérgica plantea la existencia de un campo sinérgico, una especie de matriz de información que permite la transferencia instantánea de experiencias e ideas entre individuos, desafiando las leyes tradicionales de la física. Esto abre la posibilidad de fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial. De acuerdo con esta teoría, el cerebro humano funciona como un decodificador que transforma la información pura de la latice en la realidad que experimentamos. La latice es un campo informativo subyacente que se extiende a lo largo del universo y contiene toda la información sobre todas las cosas, pero carece de cualidades o experiencias subjetivas. El cerebro interactúa con este campo, interpretando y organizando los datos para crear nuestras percepciones y experiencias conscientes. Durante este proceso, filtra y transforma los datos objetivos de la latice en la rica y compleja experiencia de la realidad que vivimos. De manera similar a como un decodificador convierte señales en imágenes y sonidos comprensibles. Para entender mejor esta teoría, imagina que tienes un montón de piezas de Lego, pero sin instrucciones. El cerebro toma esas piezas y las ensambla de una manera que podamos comprender. Sin embargo, aquí está el truco, no estamos interactuando con los objetos reales, sino con la versión que nuestro cerebro ha construido de ellos. Es como si creyéramos que la estructura ensamblada por nuestra mente es la forma verdadera de las piezas, olvidando que fuimos nosotros quienes las acomodamos así en primer lugar. En este contexto, la latice proporciona las piezas crudas de la realidad, mientras que el cerebro actúa como un ensamblador, creando una versión coherente y comprensible de la realidad a partir de esta información esencial. Esta perspectiva sugiere que nuestra percepción del mundo no es una representación exacta de la realidad objetiva, sino una construcción elaborada por nuestra mente utilizando los datos fundamentales contenidos en la latice.
Aunque esta construcción nos permite navegar y comprender el mundo, también limita nuestra percepción a las interpretaciones que nuestro cerebro es capaz de generar. Recordemos la famosa premisa del pequeño monje: no existe una cuchara física como tal, solo la percepción que nuestra mente crea. Este error nos lleva a pensar que la realidad construida es independiente de nosotros, cuando, según Greenberg, somos nosotros quienes la generamos. Sin embargo, surge una pregunta intrigante: ¿por qué, entonces, todos experimentamos la realidad de manera tan parecida? Greenberg argumenta que factores como la biología, la evolución y las experiencias colectivas programan nuestros cerebros de manera similar, lo que resulta en interpretaciones consistentes de ciertos estímulos. Por ejemplo, una manzana se nos presenta como apetecible porque nuestro cerebro ha evolucionado para procesar la luz y el sabor de una manera específica. Jacobo continuó sus investigaciones y, para apoyar su teoría sobre la existencia de la látice, diseñó un experimento basado en otro principio de la física cuántica conocido como entrelazamiento cuántico. Este fenómeno establece que dos partículas, o metafóricamente dos conciencias, después de interactuar quedan conectadas de tal manera que cualquier cambio en una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Un ejemplo revelador es un experimento reciente con resultados sorprendentes. Dos personas interactuaron durante 20 minutos y luego fueron separadas en habitaciones distintas. Se les pidió que mantuvieran la conexión emocional establecida durante la interacción previa, mientras se les colocaban electrodos para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros. Sin que lo supieran, a una de las personas se le aplicó un destello de luz, flash. Lo impactante fue que el cerebro de la otra persona, que no recibió el destello, mostró una respuesta eléctrica simultánea similar a la de la persona expuesta al estímulo. Esto sugiere la existencia de una conexión desconocida entre los cerebros, desafiando las leyes científicas tradicionales. Según estos resultados, la información no se transmite a través de medios convencionales, sino que parece comunicarse instantáneamente mediante una red intangible. Este fenómeno guarda una similitud asombrosa con la látice de Greenberg, quien propone que, al igual que los átomos pueden estar entrelazados mediante el entrelazamiento cuántico, las mentes humanas también podrían conectarse a través de una red similar. Esto permitiría la transferencia inmediata de información y experiencias entre las personas. Este principio es un pilar esencial de la teoría sinérgica, sugiriendo que la conciencia humana tiene un alcance mucho mayor del que se había imaginado anteriormente. La teoría sinérgica de Jacobo Greenberg no solo desafía las normas científicas, sino que también encuentra resonancia en diversas tradiciones espirituales y religiosas. Su propuesta de una látice o red energética fundamental que subyace a toda la realidad guarda paralelismos sorprendentes con conceptos antiguos presentes en el budismo, el cristianismo, el chamanismo y otras filosofías místicas. En el budismo, la noción de interdependencia o pratyasamutta describe cómo todos los fenómenos están interconectados y surgen en dependencia de otros factores. Esta idea se asemeja notablemente a la látice de Greenberg. Los budistas también hablan del campo de conciencia alcanzado en estados profundos de meditación, desde teorías de conspiración gubernamental hasta supuestas abducciones alienígenas. La falta de pruebas concretas y el carácter misterioso de su trabajo alimentan estas especulaciones. Su desaparición se ha convertido en uno de los enigmas más fascinantes de la ciencia contemporánea. La ausencia de Jacobo Greenberg dejó un vacío profundo en el campo del estudio de la conciencia, planteando interrogantes inquietantes sobre el destino de quienes desafían las normas establecidas. Aunque su ausencia sigue siendo un golpe significativo, su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de investigadores y pensadores. A pesar de su enigmática desaparición, las contribuciones de Greenberg permanecen vivas a través de sus publicaciones, experimentos y la influencia que dejó en las mentes que transformó. Sus ideas sobre la conexión entre la conciencia y la realidad han marcado profundamente diversas áreas, desde la neurociencia hasta la espiritualidad. Hoy en día, numerosos investigadores siguen explorando y ampliando las teorías de Greenberg, buscando maneras de validar y aplicar sus conceptos en contextos prácticos. Sus trabajos inspiran tanto a científicos como a filósofos a desafiar los límites de la percepción y la comprensión de la realidad, promoviendo un diálogo constante sobre la esencia de la mente humana.
En particular, la teoría sintérgica sigue siendo un campo de estudio activo y controversial. Nuevas investigaciones continúan examinando sus implicaciones en áreas como la física, la biología y la psicología, abriendo caminos prometedores para entender mejor las complejas interacciones entre la conciencia y el universo que nos rodea. El legado de Jacobo Greenberg sigue vivo, recordándonos que el camino hacia la verdad y la conciencia requiere valentía para cuestionar lo establecido. ¿Qué opinas de sus teorías? ¿Crees que podríamos estar conectados de maneras que aún no comprendemos completamente? Si quieres seguir explorando temas como este, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla, donde profundizamos aún más en estos misterios fascinantes. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido que expande tu mente y te invita a reflexionar sobre la realidad como nunca antes. Nos vemos en el próximo video.